Desde 1818 estableció escuelas y distribuyó la palabra de Dios en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, antes de servir como agente de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en Ecuador, México, el Caribe y Canadá. Por fin la Biblia había llegado a las Américas. La versión conocida como Reina Valera comenzó a afianzarse en el territorio de habla hispana, pero la labor no concluía ahí. Había que traducirla a los diferentes idiomas que se hablan en el continente y mantenerla actualizada de acuerdo a los cambios propios de cada idioma. Este texto pretende poner el texto de Reina Valera acorde con el uso de la lengua a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, puesto que el texto anterior de 1960 tenía muchas características que eran propias de la época cuando se hizo esa revisión, pero que no calzan en la actualidad muy bien con la manera como nosotros usamos hoy el idioma. Fue hecha por un equipo multidisciplinario de varias partes del mundo de habla castellana, incluyendo la península ibérica y varias regiones de América Latina. Dios nos ha bendecido permitiendo que investigadores, arqueólogos, biblistas, eruditos, etcétera, logren sacar a la luz, a veces encontrándolos en bibliotecas que nadie registraba, especialmente en los archivos antiguos, documentos que son de un valor incalculable para los estudios de la Biblia, para los estudios de la época cuando se escriben ciertas partes de la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, y también para la traducción bíblica. Me refiero a los documentos de Qumran, que salen a la luz los primeros en 1947, y que poco a poco va revelando que no se trataba solamente de unos pocos documentos en una cueva allí en Qumran, cerca del Mar Muerto, sino que esparcidos en 11 cuevas distintas se encontraron muchas tinajas que contenían manuscritos bíblicos que permitieron y permiten a los especialistas conocer más de la época del Nuevo Testamento, de la época en que vivió a Jesucristo, porque se calcula que esos documentos corresponden a esa época cuando fueron escritos, y que probablemente fueron escondidos allí para librarlos de los ataques romanos que van a concluir con la destrucción del Templo de Jerusalén. Y tales documentos permiten, conocer más sobre la época y permiten algo de un valor incalculable para los especialistas de la Biblia y los traductores de la Biblia, porque permiten tener por fin a mano, especialmente documentos del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento. Probablemente el más conocido de todos ellos es el rollo de Isaías, que antecede en muchos siglos a los documentos más antiguos que se tenía hasta entonces del Antiguo Testamento. Los que han estudiado un poquito acerca de este tema, no me refiero específicamente a los documentos de Qumran, sino al tema general de la Biblia, pueden imaginarse el significado que puede tener a la mano un documento del Antiguo Testamento cuya copia más antigua es del siglo X de nuestra era, y de repente tener en la mano un documento de ese mismo texto bíblico que antecede en unos siglos a la era cristiana. Es tan obvio el significado de eso que casi tratar de explicarlo podría ser un insulto, porque cuanto más cerca estén los documentos de los escritos originales, que no han llegado hasta nosotros, por supuesto es de muchísimo más valor. Los manuscritos descubiertos preceden en siglos a los que se tenían para estudiar, comprender y traducir el texto hebreo. Esto ha permitido a los estudiosos comparar el texto tradicional, conocido como texto masorético, con la Septuaginta de la traducción griega. Los rollos estuvieron escondidos por más de 1900 años en cuevas de dicha región, donde un niño pastor de ovejas accidentalmente los descubrió. Gracias a la investigación continua, a la tecnología contemporánea y al desarrollo de nuevas metodologías de estudios bíblicos, los creyentes del nuevo siglo están en una posición ventajosa para la comprensión del mensaje de las Escrituras.
La expansión de las comunicaciones vía satélite, por computadoras, telefonía celular, el fax y la Internet abre nuevas puertas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón del planeta. La intención de Dios es que su palabra